Bienvenidos a la reflexión dominical con el pastor Misael Ocampo Rivera. Hola amigos, aquí estamos en la cita de cada domingo para reflexionar. Les recuerdo que estamos en la serie de las parábolas. Jesús es el excelente maestro que está tratando con las multitudes y con sus discípulos y a la vez con sus enemigos que están pendientes de todas sus enseñanzas. Y a través de las parábolas, Él está dando unos ejemplos y unas enseñanzas extraordinarias. Para el día de hoy vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 1 al 13. Si tiene el libro ahí, si tiene su Biblia, le recomiendo que por favor la abra. Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13. Y estaremos hablando acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Dice así la Escritura: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El tema principal de esta parábola es la necesidad de estar preparados en todo tiempo como hijos de Dios para el acontecimiento más importante y más inminente que está esperando la iglesia de Cristo acá sobre la faz de la tierra. Y ese no es otro más que el rapto de la iglesia que hará el Señor Jesucristo desde los cielos para dejar a las naciones en manos del anticristo y así llevarse a su novia a las bodas del Cordero, para posteriormente regresar a la tierra y establecer su reino milenial. Así que préstele mucha atención a la explicación de esta parábola. La identificación de las 10 vírgenes, 5 de ellas prudentes y 5 insensatas, es clave para ir aclarando el propósito de esta parábola. Las 5 prudentes representan a aquellas personas que hacen la voluntad de Dios esperando el novio, acorde con el mandamiento dado por el Señor Jesucristo. Es decir, aquellos cristianos que desde el mismo momento de la conversión atesoraron en su corazón esa verdad de la palabra y cada día que transcurre se acercan al Señor, se acercan a la palabra a través de la oración, del ayuno, de la meditación, de la reflexión y están revisando permanentemente su vida. Algo así como cuando vamos a salir de viaje, nosotros tenemos que no solamente alistar la ropa, alistar el dinero, sino si nos vamos en nuestro vehículo particular y personal, tenemos que alistar el vehículo que tenga todo lo que se requiere para ese largo viaje. Las buenas condiciones mecánicas, técnicas, así como los documentos, que todo esté, absolutamente todo esté en regla. Pues así debemos hacer nosotros una vez que hemos recibido al Señor en nuestro corazón. Porque cada día, esto es una cuenta regresiva, cada día que pasa, el Señor está más cerca que cuando creímos. Pero ¿qué pasa con aquellas que son las insensatas? Son las que no están preparadas para la venida del Señor, pues se quedan estancados y no hacen la voluntad de Dios. Esos son esa cantidad de creyentes que están en las congregaciones solamente estirando la mano para recibir bendiciones, pero no se limpian. Recuerde que el Señor nos ha perdonado nuestros pecados el día que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Pero el trabajo de limpiar nuestra mente y nuestro corazón de todas las obras de la carne, de las prácticas, de los vicios, de las malas palabras, de las malas actitudes, de todo ese hedonismo, de todo aquello que con lo que nosotros complacíamos a nuestra carne, es tarea de nosotros.
a más limpieza de nuestra mente y de nuestro corazón, de todas esas cosas, más plenitud y más llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que las 5 insensatas son las que no están preparadas para la venida del Señor, pues se quedan estancadas y no hacen la voluntad de Dios. Acorde al Evangelio de Mateo, esta parábola viene posterior al mensaje del Señor Jesucristo acerca del fin de los tiempos. De ahí cuán importante es estar preparados en oración y entrega a su obra esperando su venida. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú tomas todos estos pasajes de la Escritura y tú vas mirando las parábolas, van colocadas cronológicamente de acuerdo a las enseñanzas. Así que en el capítulo 24 él está hablando acerca de las señales antes del fin. Pero ahora, en el capítulo 25, introduce exactamente la parábola de las vírgenes. Y ya sabe que las vírgenes representan a la iglesia. Podríamos también pensarlo de otra manera y verlo en otra de las parábolas, como que las vírgenes, las 5 vírgenes prudentes representan el trigo y las 5 insensatas representan la cizaña que estuvieron todo el tiempo ahí al lado y pensaron que por congregarse, asistir a la iglesia, ser bautizados, haberse casado en la iglesia, asistir cada 8 días, colaborar, apoyar, ofrendar, diezmar, hacer lo que sea de la iglesia, creen que de esa manera está bien, pero en su vida íntima y personal no se han limpiado todavía. Todavía hay pecados, todavía hay prácticas inmorales, todavía hay palabras sucias, todavía hay complacencia con el mundo y las cosas del mundo. Pero es preciso que nosotros tengamos en cuenta que la palabra del Señor nos llama cada día a limpiarnos. Así lo expresa Lucas en el capítulo 21, el verso 34 al 36. Pero tengan cuidado de que su corazón no se recargue de glotonería y embriaguez, ni de las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no les sobrevenga de repente y sean sorprendidos. Porque caerá como un lazo sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Por tanto, manténganse siempre atentos y oren para que se les considere dignos de escapar de todo lo que habrá de suceder y de presentarse ante el Hijo del Hombre. Por lo tanto, Dios nos llama a estar vigilantes, a orar en todo tiempo para hacer su voluntad, porque caerá como un lazo sobre los que habitan sobre la faz de la tierra. Yo me he puesto a pensar, y lo he socializado con algunos colegas, algunos pastores amigos, ¿cómo será ese día que el Señor levante su iglesia? Amigos, ¿ustedes se han sacado un momento siquiera para dialogarlo en el hogar y para pensarlo? Imagínense las tragedias aéreas, imagínense las tragedias de transporte en las ciudades, las marítimas. Imagínense el caos total cuando sean levantados esos conductores de esos vehículos, esas personas que van manejando sus motos, sus bicicletas, o quienes están por ahí caminando en la calle con sus hijos, y sus niños sean levantados, porque la palabra dice que de los niños es el reino de los cielos. Eso será una situación trágica, tremenda, confundirá al mundo. Y lo más tremendo de todo es que simultáneamente con eso entonces se establecerá un gobierno mundial. Y a través de ese gobierno mundial entonces los seres humanos serán sometidos drásticamente a obedecer las instrucciones que se dicte desde ese lugar en cuanto a una sola religión, una sola moneda, un solo gobierno, y la gente no está preparada para eso. De manera que habrá un caos terrible, el dolor de haberse quedado acá. Imagínense nomás ahora, hagamos una semejanza un poquitico ahora con nuestros amigos y familiares que se están yendo por causa de la pandemia. Muchas personas están perdiendo familiares, se están yendo, y hay un dolor, porque en este tiempo, no se ha podido elaborar el duelo como se hacía normalmente. La persona fallecía, lo traían a su casa o lo llevaban a la casa funeral, los amigos acompañaban, en los pueblos pequeños era una procesión inmensa por toda la calle hasta el cementerio, así que todo el pueblo se enteraba de quién era la persona. En las grandes ciudades, pues en los transportes, lo van acompañando, pero ahora ustedes se dan cuenta que esto está reducido y el protocolo de bioseguridad, inclusive para enterrar a estas personas, está tan restringido que eso ha hecho que el corazón de muchas familias y de muchos amigos esté totalmente a punto de explotar por el dolor, por la angustia, por la desesperación, porque no han podido hacer ese duelo. Ahora, trasladémonos un poco a imaginarnos lo que será cuando el Señor levante la iglesia. ¿Qué pasará con esos hombres que han endurecido su corazón y no han querido creer al Evangelio? Y sus mujeres son esas santas que están luchando todo el tiempo y orando, clamando al Señor por la salvación de su hogar. Pero ellos no tienen ningún interés en las cosas espirituales. ¿Sabe qué dice la palabra? 2 estarán durmiendo en una cama, uno será levantado y el otro se quedará. Entonces imagínense ese hombre que quedará en su cama ahora abandonado, asustado. ¿Y qué pasó? Su mujer
Él se levantará a buscarla por el baño, por la cocina, por un lugar y por otro, y en ningún lado la hallará. Los padres que no han tenido ningún interés en el conocer al Señor y andar en el Señor, en el camino del Señor, imaginémonos ahora, cuando amanezca y vayan a los cuartos a buscar a sus hijos pequeños y no los encuentren. Qué susto, qué miedo, qué pavor, qué terror. Empiece usted a elaborar esto, por favor, para que se dé cuenta. Entonces, muchas personas en la iglesia no tienen muy presente la enseñanza de Tito en el capítulo 2, versículo 12 al 13, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que nos insta a guardar la esperanza bienaventurada. Esto lo produce el Espíritu Santo con sabiduría y revelación, que viene dado por gracia. Y no podemos perder de vista que no tenemos ciudad permanente, sino lo porvenir. Los detalles de la boda, la procesión nupcial, las lámparas están organizadas acorde a las costumbres de las bodas judías del tiempo de Jesús. Por eso el lenguaje que Jesús está usando aquí en esta parábola, ellos lo entendían perfectamente. Quizá nosotros aquí en Occidente y todos los que viven en la parte occidental del mundo, este tipo de ceremonias y de bodas no son tan familiares. La celebración de las bodas acá en esta parte del mundo es de otra forma. Pero tomemos otros detalles de la parábola. Las insensatas no se abastecieron de suficiente aceite para sus lámparas. Fueron descuidadas, pero como se tardaba el esposo, entonces cabecearon y se durmieron. Y se confiaron pensando que tenían todo organizado. No fueron precavidas a la instrucción de la preparación para la llegada del novio. El Señor Jesucristo, en el episodio de la tentación que vivió en el desierto, nos enseña que la fortaleza espiritual viene por el pan diario, sea la palabra de Dios. Pero si pensamos que fuimos a la iglesia el día domingo y que lo recibimos y que ese pan que recibimos, o incluso esta reflexión que usted 10, 15, 20 minuticos escucha cada domingo, eso es suficiente, cierra su Biblia y durante la semana no se vuelve a acordar de orar, nada. Recuerde que el mundo, con todos sus placeres, sus vicios, su inmoralidad, su corrupción y su opresión, es como un gran río que nos va arrastrando lentamente y nosotros no nos damos cuenta. Pero tenemos que ser conscientes de esto, porque el mismo Señor Jesucristo nos da el ejemplo en la tentación, que estuvo allá en el desierto después de orar y ayunar 40 días, llegó el tentador y le hizo unos ofrecimientos, pero él se mantuvo firme y siempre le dijo, escrito está, para que nosotros tengamos autoridad sobre el enemigo, sobre sus fuerzas, sobre las tentaciones y sobre todo aquello, incluso contra nosotros mismos, con nosotros mismos, la lucha interna que tenemos frente a la tentación. Debemos ser fortalecidos por la palabra, porque la palabra y la oración hacen que sube el nivel del aceite en nuestra lámpara. No así simplemente aquello que yo pienso. No, es que yo tengo que aferrar mi pensamiento a la palabra. Tiene que ser escritural aquello que yo tengo en mi corazón y día a día hacerlo crecer cada día. Entonces nuestra mente y nuestro corazón, si no estamos en esa tónica de diariamente entrar en esa relación con el Señor, y esto no es algo religioso, esto no es un devocional para cumplirle a Dios, no, esto es una parte de relación que tenemos nosotros como hijos con nuestro Padre. Entonces, este corazón tiene que prepararse diariamente, todos los días de la semana, para que podamos soportar tentaciones y todo aquello que el enemigo ya sabe. Él sabe perfectamente el plan de Dios y sabe que el Señor regresará por su iglesia. Por lo tanto, Él hará todo lo posible por distraernos y hacer que nos volvamos vírgenes insensatas. Es decir, sigan asistiendo a la iglesia, sigan creyendo, sigan diciendo que ustedes creen en Dios, pero no se entreguen tanto, eso no se necesita. Hay que gozar la vida, hay que disfrutar, hay que pensar en otras cosas. Aunque todas las vírgenes se durmieron en la parábola, lo que se enfatiza es en su preparación para la boda. Es exactamente lo que nuestro Salvador nos llama, que comamos diariamente el pan de vida, para poder resistir, soportar, aguardar con paciencia hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo desde el cielo con sus ángeles. Cuando las insensatas pidieron aceite a las prudentes y ellas le dijeron que fueran a comprar, no es que ellas fueran egoístas, por el contrario, formaba parte de su prudencia y de su sabiduría el saber que estaban esperando a su esposo y ese momento no lo podían despistar, no lo podían perder. Por lo tanto, le dijeron a las insensatas, vayan y compren para ustedes y antes traigan para nosotras, por si acaso Él demora más de lo que nosotros tenemos presupuestado.
Al venir nuestro Salvador, muchos dirán, ábrenos la puerta, y el Señor responderá, no los conozco. Si pensamos que porque vamos a la iglesia varias veces en la semana, somos juiciosos asistiendo cada domingo, estamos ahí, incluso podríamos ser servidores en la iglesia local, que por eso obtendremos la entrada asegurada al reino eterno, nos equivocamos. Lo que Dios quiere es que hagamos su voluntad en cuerpo y espíritu, como el texto lo dice claramente en el Sermón del Monte, en Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero yo les diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí, obreros de maldad. Hacer la voluntad de Dios es para muchos no querer dar su brazo a torcer, porque en determinado momento de la vida cristiana el enemigo ha engañado el corazón de estas personas, haciéndoles pensar que lo que Dios quiere es que hagamos lo que nuestros corazones obstinados desean en todo momento, y para ello echamos mano al tema del libre albedrío, el libre desarrollo de la personalidad, la decisión que yo tengo, mi libertad que tengo de pensar qué debo hacer con mi vida. Todo eso está muy bien, pero recuerde que todo aquello que nosotros hagamos tenemos que dar cuenta a Dios. Hay que pasar por Getsemaní, clamar en agonía para que la obstinación del corazón sea reemplazada por la obediencia que nos traerá el deleite delante de Dios. Hacer la voluntad de Dios es un proceso que nos lleva toda la vida como cristianos, pero de seguro que Dios cumplirá cada una de las hermosas promesas que ha dado a quienes le aman. Amigos, esta parábola refleja con toda claridad la condición de la iglesia, que alberga en su seno personas prudentes y personas insensatas, que les gusta vivir solo reclamando las promesas, pero no están al tanto de sus obligaciones. Y como en el caso de las vírgenes insensatas, en sus vidas escasea el aceite, es decir, la vida de oración. ¿Cuáles son las reuniones más numerosas en las iglesias? En estas citas ahora virtuales, ¿a cuáles de los programas es que menos asiste la gente? ¿Acaso no se trata de aquello de la oración? Es que la oración no le apetece a mucha gente. Mucha gente no quiere orar. Mucha gente quiere cantar, quiere hablar, quiere reír, quiere socializar, pero tiempo para orar no quieren sacar. Tiempo para estar a solas con el Señor y con la palabra no quieren sacar. Entonces, ¿qué hombre se casaría con una novia que no quiera hablar con él, que no quiera estar con él, que no quiera pasar tiempo con él? ¿Qué novio estaría interesado en perder el tiempo con una mujer así? Y recuerde que la iglesia está representada en la mujer. La mujer representa a la iglesia. Entonces, si la iglesia, que somos nosotros, no estamos interesados en pasar tiempo con él, en hablar para conocerlo, para que él nos conozca nuestro corazón, lo que hay ahí, nuestras preocupaciones y nuestros temores, ¿cuál es la preparación que estamos teniendo para irnos con él? Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. ¿Y cuál amor podría ser más grande que el de Cristo, que aceptó pagar con su propia vida en la cruz la deuda de nuestros pecados? No conozco un amor más grande que el del Señor Jesucristo. El amor del Padre que se reveló a nosotros, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor del Padre entregó a su Hijo y el amor de su Hijo entregó su vida por nosotros. ¿Qué hemos entregado nosotros por él? ¿Qué hacemos nosotros por él? ¿Por qué sigues tú al Señor? ¿Por un trabajo? ¿Por un negocio? ¿Por un carro? ¿Por un dinero? ¿Por un puesto? ¿Por una mujer? ¿Por un hombre? ¿Por una familia? ¿Por qué sigues al Señor? ¿Quieres saber por qué lo hago yo? Porque Él me enseñó a amarlo y lo amo. Y por eso hago esta tarea y quiero que muchos de ustedes también entiendan esto y el amor del Señor se arraigue en su corazón y entendamos que debemos revisar nuestra vida si somos vírgenes prudentes o vírgenes insensatas. Acompáñame a orar, amigo. Padre, gracias por esta palabra. En este momento estamos delante de ti. Espíritu Santo, te ruego que esta palabra tú la lleves a la mente y el corazón de cada persona que ha estado pendiente de esta transmisión, ahora en directo y los que posteriormente la verán. Porque sé que hay muchas personas, Señor, que necesitan reflexionar sobre su condición de vida. Porque a veces el enemigo nubla el entendimiento y les hace pensar que están bien, pero realmente no lo están. No están dando el fruto debido en el trabajo, en la casa, en la familia.
El fruto no corresponde a personas consagradas, comprometidas contigo y con tu palabra. Por eso oro, Señor, para que nos ayudes. Espíritu Santo, ayúdanos a entender, a revisar y a mejorar aquellas cosas que tienen que ser cambiadas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, recuerden siempre mi recomendación. Estas reflexiones no las dejen pasar, así como a un ave pasajera. Reflexionen, dialoguen, conversen en casa. Y creo que este tema va a ayudar mucho para que usted se lo envíe a alguien conocido, a un familiar o a alguien que lo siente que está muy flojo en la fe. Compártale este tema. El Espíritu Santo puede animar el corazón de esa persona y enrumbarse otra vez en el camino del Señor. Para usted y su familia, una semana en bendición. Hemos disfrutado de la reflexión dominical. Los invito a escuchar diariamente Momentos de Reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera.